Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Presenta De la Ribera Empanadas, www.delaribera.com.uy, el gusto sano de la empanada horneada. Amigos, continuamos en instantes con la presencia de nuestras médicas, las pediatras que vienen a hablarnos de esa cláusula que debe ser el leitmotiv en cada hogar, mantener esto lejos del alcance de los niños. Ya vamos a ir a profundizar en ese tema y a compartir claves. Antes los consulto. ¿Tienen problemas con su cortina de enrollar? Si es así, hagan como mis compas, Cairo y Petru, y modernícense llamando a Cortifast. Cortifast te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifast reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifast.com.uy. La verdad que la emergencia del domingo del Pereira daba miedo, ¿no? Un niño intoxicado con aguarrás, otro con benzodiazepina, otro que había ingerido raticida y algún otro paciente que tendría alguna otra complicación que no hemos evidenciado. Todos esos accidentes de índole doméstico se podían haber prevenido y evitado si los niños no hubieran estado en contacto con cualquiera de estas sustancias. Absolutamente. De esto que estamos hablando, lo que sí podemos decir es que el 100% de las veces es evitable. O sea, siempre que se dé de esa forma que no es no intencional o antiguamente denominada accidental, es así, se puede evitar porque depende de los adultos, ¿no? Sí, claro. De los que cuidamos los niños. Quizás alguien piense que una cosa son los medicamentos, otras son otro tipo de sustancias como el hipoclorito de sodio, que como son medicamentos, bueno, no le hacen, pueden ser más fácilmente tolerables por los niños. Esto no necesariamente es así, doctora. En realidad es absolutamente al revés. Al revés. Al revés, porque como en general todas las sustancias, los medicamentos, hablamos de medicamentos o productos, la dosis tóxica suele depender del peso del individuo, como los niños suelen ser las personas más pequeñas, la dosis tóxica que se necesita es mucho menor que para un adulto. Claro, puede ser una dosis para una persona con 3 o 4 veces el peso del niño. Puede suceder que si es un niño pequeño, la dosis que puede ser la terapéutica para un paciente adulto, un comprimido, para un niño puede ser ese único comprimido tóxico. ¿Grave o...? Dependiendo de cuál sea ese medicamento. O sea que también con medicamentos pueden darse cuadros graves. Muy severos, incluida la muerte. Incluida la muerte. Hay algunos fármacos que son considerados de altísimo riesgo, que algunos quizás está bueno este espacio para decirlos porque son fármacos que muchas personas adultas tenemos en nuestros domicilios, que son, por ejemplo, los fármacos cardiovasculares, los antihipertensivos, los medicamentos que son para controlar la presión arterial o los medicamentos que se utilizan para controlar la diabetes, por ejemplo. Ambos, un único comprimido en un niño puede determinar situaciones de extrema severidad. Más allá de lo importantísimo que es lo que usted está diciendo, también a veces podemos llegar a una situación que no sabemos qué la causó. Porque usted nos dice un raticida, por ejemplo, y bueno, se presume que hay una línea directa que usted conoce entre lo que lo generó y los síntomas que está viendo. Pero, ¿qué pasa cuando esa causa no está tan a la vista? Porque cuando usted me dice que toman aguarrás, yo digo, ¿pero cómo aguarrás? ¿Cómo un paladar tolera un buche de aguarrás? Usted me dice, bueno, sí, parece increíble, pero los niños experimentan, prueban y lo hacen. Y otras cosas, ¿no? Porque uno ve también queroseno, por ejemplo, y uno dice, con ese olor, esa fuerza, nadie lo probaría. Y sin embargo, hay casos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no logran? ¿Se manejan por síntomas? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque quiero como
de alguna forma expresar que para nosotros en ocasiones los que hacemos, los pediatras que estamos en urgencias, es un desafío muy importante de poder determinar qué es lo que le pasa al niño, ¿no? Hay veces que, bueno, viene el niño y la familia, quien lo acompaña, dice, el niño ingirió tal cosa, dígase, por ejemplo, el algo a ras. Entonces está como claramente establecido que lo que le pasa al niño o que lo que le puede pasar es por ese agente y uno se guía por ese único camino. Pero en otras ocasiones el paciente llega a nosotros con un síntoma que a veces puede ser muy grave, por ejemplo, que no lo podemos despertar, ¿no? O que tuvo una convulsión, claro, ¿no? Y dentro de lo que uno piensa, nosotros sabemos que hay muchas sustancias y medicamentos que pueden producir que ese niño tenga ese síntoma. Claro, pero es infinita la lista. Es infinita la lista, pero entonces hay veces que esa posibilidad el médico no la considera porque la familia establece claramente que es imposible la posibilidad. Por eso volvemos a lo mismo, a lo que decía la doctora Cristoforone al inicio, ¿no? De que lo importante es tratar de poder desarrollar todas las estrategias que sean necesarias para poder evitar que esto ocurra, que el niño tome contacto con cualquiera de estas sustancias, medicamentos, lo que hablamos, productos del hogar, que tienen la potencialidad de poder generar lesiones graves en ese niño. Hay presentaciones que por razones de marketing o a veces para diferenciarse de productos que son tóxicos, que compiten en el mercado y bueno, aplican colores atractivos, pequeñas diferencias a la hora de la presentación o de las formas. Y usted nos decía, hay unas pastillas raticidas que son de un simpático color azul, ¿eh? Y que podían en una estrategia de descuido ser atractivas para un niño. Bueno, ahí es el adulto. Ahí es el adulto que tiene que explicar, primero ponerlo fuera del alcance e igual explicar. En general, las intoxicaciones que se dan más frecuentemente, este tipo de intoxicaciones, se dan sobre todo en niños chicos. Entonces, en eso, sobre todo lo que pretendemos es que se deje fuera del alcance de los niños. Eso es en un descuido, es un minuto. Los niños menores de 5 años tienen esa tendencia, exploran, nos imitan, ven qué tocamos, qué ingerimos, y eso incluye los medicamentos, las cosas que guardamos. Muchas veces el bajomesada de la cocina es un lugar donde guardamos muchas cosas que son tóxicas. Claro. Y los niños nos ven manipularlas en el día a día y no nos pasa nada. Y no nos pasa Pero nada. que iba a preguntarles eso, doctora, Sí. discúlpeme, porque uno tiende, en términos generales, a guardar los medicamentos, ponerlos fuera del alcance de los niños. Pero luego pones el hipoclorito de sodio, los detergentes y algún otro producto tóxico a la altura de ellos, abajo de la pileta, abajo de la mesada, y, ¿no? por ejemplo, también pasa, los medicamentos muchas veces los guardamos fuera del alcance, pero cuando son de consumo diario tendemos a tenerlos, por ejemplo, en la mesa de luz. Sí, claro. Entonces, en verdad, es un lugar que es muy al alcance. Y bueno, lo que nosotros sobre todo recomendamos es que pensamos que eso nos puede pasar a cualquiera, claro. Pensar que puede pasar en cualquier momento, porque a veces el niño ni siquiera vive en la casa, va de visita a la casa de un abuelo, de un tío, claro. Y encuentra esas cosas al alcance. Pensar que, bueno, en verdad el lugar para guardarlos es un lugar que es fuera del alcance de los niños siempre. Yo creo que con eso evitaríamos una enorme cantidad de intoxicaciones. Bien. Y yo quería plantear una cosa que me parece importante de esto, que en línea a lo que decía Patricia, que es que a veces uno tiene la duda de si el niño ingirió o no ingirió determinado tóxico, porque el efecto no es inmediato. En esos casos siempre es mejor llevar la sustancia con la que pudo haber estado expuesto y tenerlo en observación, porque hay muchos tóxicos que no hacen efecto, muchas medicaciones que no hacen efecto de forma inmediata, claro. Y requieren un tiempo de observación. Eso cuando se sabe qué es lo que ingirió, porque quizás el síntoma, cuando no aparece como información, o no, al revés, claro. que se vea el síntoma sin saber qué es lo que ingirió. Todo eso puede pasar. Claro. Exacto. ¿Y drogas recreativas entran dentro de este abanico de posibilidades? Entran. Porque además seguramente los niños ven a los adultos consumirlas y disfrutarlas o solazarse con el consumo. Por lo tanto, entran dentro de las cosas que pueden ser imitables.
Sí, totalmente. Hay algunas que, eso entra dentro de un grupo que se llaman las sustancias psicoactivas, ¿no? Que las distintas variantes, e inclusive hasta hemos tenido niños pequeños intoxicados con alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Con alcohol? Con alcohol. ¿No? El alcohol que bebemos alcohólica, claro. Porque, bueno, ¿por qué? Con el mismo patrón. O sea, una cosa son los adolescentes que ingirieron alcohol y otras son los pequeños que encuentran un fondito de un vaso que alguien dejó, ¿no? Y que ese poco volumen que ingiere el niño puede producir en él alteraciones importantes que inclusive lo puede llevar a estar en una situación bien crítica. Otro patrón que a veces se ve también es que nosotros los adultos colocamos sustancias tóxicas que utilizamos, por ejemplo, para la limpieza, en envases que pueden ser atractivos para los niños. Y que eso es algo que también siempre recomendamos que no se haga, porque el niño no puede diferenciar lo que es el contenido del envase. Entonces lo va a ingerir. Por ejemplo, botellas de refrescos o de agua mineral. Y que ponemos productos de limpieza. Entonces, quizás solamente un sorbo que ese niño ingiera, para él puede ser tóxico. Y es la botella que él habitualmente toma. Claro. ¿No? Bien. Usted me habló de una benzodiazepina. Sí. Sin llegar a ese caso que, por supuesto, tenemos que preservar. ¿Cómo la obtuvo? Ese caso del domingo. Bueno, ¿quiere que le cuento el del domingo? Por favor. El del domingo era un niño de 5 años que había salido de su domicilio, había, increíblemente lo que decía la doctora Cristoforana recién, había ido a otro domicilio donde había alguien allí que tenía indicación de tomar benzodiazepinas, o sea que estuvieron disponibles para ese niño. Es como una clásica que lo obtuvo de la cartera de alguien, de la casa o en algún lugar. Y un solo comprimido de una benzodiazepina que un adulto puede utilizar, por ejemplo, para inducir el sueño, para dormir, a ese paciente le produce un trastorno del equilibrio, trastorno del habla, trastorno de la conciencia. Para nosotros que lo recibimos en la urgencia implica un niño que hay que notificar al CIAT, que es un centro importante en nuestro país que tiene gran desarrollo, que además tenemos que hacer medidas a ese niño para tratar de que eso que ingirió no se absorbe y no dé más repercusión. O sea que implica observarlo, pasarle una sustancia que se llama carbón activado, mantenerlo en observación monitorizado. O sea que un solo comprimido en un niño de 5 años que pesa 20 kilos implica todo eso. Claro, un accidente que... Si evitable. No se, claro, es evitable, que si no se toman las medidas adecuadas... Ni qué decirte además todo el trastorno que genera a la familia y la culpa. Sí, claro. Y la culpa que te sobreviene ante una situación que está claro que se tuvo que evitar, que se supo que se tenía que evitar. Sabes que los televidentes dan fe de lo que están diciendo. Dice, trabajo en la salud. Quisiera decir que lo que más he visto, además de lo que se ha dicho, después lo comentábamos, ¿no? Botellas de refresco con aguajane. Silocaína local, la de frutilla, pequeños que las comen prácticamente inclusive con perifaren, comprimidos, etcétera, como algunos de los casos más frecuentes. Es terrible. O sea, aspirar a que el niño comprenda es un imposible. Por supuesto, además o sea, no es responsabilidad del niño, no. es de nosotros los adultos. Total. Claro. Del sistema médico, del sistema educativo y de la primera escuela que es la casa. Los medicamentos en su forma, en su colorido, como decías tú, Claro. Marinés, se parecen a lo que ellos, a las golosinas, o sea, ¿no? O sea que siempre el niño forma parte de su desarrollo, explorar, tocar, revisar, bueno, ahí está. Doctora, me decía fuera de cámaras que este tipo de intoxicaciones, los niños aparecen prácticamente como la mitad de las consultas que se hacen. En el CIAT, sí. De acuerdo a las estadísticas que tiene el centro de nuestro país, ellos tienen más o menos 12.000 notificaciones anuales, ¿está? Y año a año permanece como constante que el porcentaje que corresponde a la pediatría, la edad pediátrica, a los menores de 15 años, es entre el 45 y 46%. O sea, si uno lo mira en la globalidad, hoy Natalia hablaba de las consultas en nuestro centro, que es el centro de referencia del país, el Hospital Perea Rosell, pero si uno lo toma con visión país y todos los lugares de asistencia, quiere decir que ¿no? hay muchos niños que son intoxicados. Hay 6.000 consultas anuales al centro por intoxicación.
Qué locura. Acá nos preguntan qué edades son las más frecuentes. En realidad usted hablaba de hasta 5 años como una etapa de extrema investigación, mucha movilidad y un acceso silencioso Sí. a lugares donde nunca creemos que llegan. Pero nosotros empezamos este encuentro con la doctora Cristoforoni y con la doctora D'Alorso haciendo alusión a una información que la doctora Cristoforoni nos corregía. El tema es que tomamos el informe del diario El País del próximo pasado 13 de enero, donde se daba esa cifra de casi 300 niños Anuales Son anuales. ahí está. Y ella nos decía, son anuales. Al día siguiente se hizo la corrección. Es bien interesante tener las cifras claras porque esto forma parte de que la información sea la correcta. Nosotros podemos hacer mucho por esto, pero seguramente con esto no alcance, porque por algo estamos viviendo la realidad que estamos viviendo. O sea que sobre esto tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Sí. Sin duda, este es un trabajo de todos los días. Creemos que esta es la forma de resolver estos problemas. Y yo quiero particularmente destacar el trabajo del Departamento de Toxicología, que trabaja con nosotros todos los días en el apoyo y en el asesoramiento de lo que es la atención de los niños intoxicados. El CIAT es el que nos hace la devolución de esta información y nos ayuda a mejorar en todo esto y a dimensionar el problema. Tienen una atención 24 horas que es para profesionales, pero también para pacientes. Entonces, ante el caso de una duda o de cómo proceder, es un lugar a donde se puede llamar y que realmente la información es fiable para ver cómo se sigue. Por lo menos los primeros pasos. Los primeros pasos. ¿Recuerda el teléfono, doctora? 1722. 1722, perfecto. Allí llaman ustedes, o sea que Ahí bien llamamos podemos llamar nosotros. Todos. Es para el país. Ajá. Todos podemos, inclusive hasta la duda si uno tiene que consultar o no. Que la mayoría de las veces va a ser hay que consultar, ¿no? Porque hay que. Pero excepto que sea, por ejemplo, a veces pasa que es la ingesta de un producto que ya se sabe que no es tóxico. Entonces, bueno, esa información nos la pueden dar telefónicamente. Es un centro fundamentalmente de asesoramiento que utilizamos los profesionales, pero que está al servicio de todas las personas. Y además atienden... Las 24 horas del día, los Mirá. 365 días del año. Qué lujete, ¿eh? Sí. Hay que tenerlo presente eso. Muchas gracias, señoras, por haber venido. Gracias. Al contrario, que sea hasta la vuelta. Bueno, Y así sea. ojalá que por mejores noticias. Por Claro, mejores por noticias, o en todo caso, siempre en la línea de la prevención, Claro, claro. que es la línea que nos interesa explorar y en la que nosotros podemos colaborar. Ha sido un gusto tenerlas con nosotros. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Nos vamos a la pausa. Antes, sepa que Rayito de Sol te invita a disfrutar el verano con su nueva línea de alta protección resistente al agua. Productos hipoalergénicos y de fácil aplicación Rayito de Sol, con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta el verano y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.